Señor, casi no se escucha. Sí, señor. Ahí estamos, Más Pedro despacio, León. ¿verdad? En esta tarde continuamos con el tema de conceptos de economía industrial. Entonces, vamos a hablar acerca de lo que es intercambio. A ver, Pedro León, ¿puedes iniciar? Muy bien, señor. El intercambio es lo que hacemos comúnmente con las personas que cuando compramos cosas, es por decir así, ¿verdad? Hacemos intercambio a través de dinero por productos, es decir, que cuando compramos algo estamos haciendo un intercambio, como compramos los productos a través del dinero, entonces nosotros damos el dinero y las personas nos dan los productos que nosotros compramos. Eso es lo que yo entiendo por intercambio, señor. Esos son cuando hablamos, hace 15 hablamos de lo que es el trueque. Entonces es ahí donde surgió el intercambio. Por ejemplo, Luis López y Pedro. Luis tiene una computadora, un ejemplo, mientras que Pedro tiene una computadora. Pero Luis lo que él necesita es una computadora para recibir sus clases, mientras que Pedro lo que él quiere es un celular para realizar las llamadas con sus compañeros o para si tienen una duda. Entonces, como Pedro tiene dos computadoras, entonces donde sí le urge es un celular. Entonces es ahí donde surgió el intercambio. Si se dan cuenta en la imagen, ahí la otra señora hacen un intercambio, lo que es el venado, el animal y el jarro. Entonces es donde ahí, dependiendo de la necesidad de cada uno de ellos, hacen el intercambio. Al igual que el intercambio en este caso, así como les estaba explicando, es donde ahí permiten la necesidad de cada uno de la población para que ellos satisfacen o mejorar lo que es la situación de cada uno de ellos. Al igual que existen diferentes clases de intercambio. A eso se refiere cuando hablamos de intercambio. Sigue Pedro. Pedro, continúa. Muy bien, los intercambios directos es como, o sea, claramente dice ahí que las personas intercambian voluntariamente. Eso quiere decir que no es obligatorio lo que a que las personas hacen intercambio, ¿verdad? Eso se da voluntariamente. Así es. Y el intercambio indirecto es proceso en el cual el primer paso consiste en cambiar mercancías o servicios por un medio de intercambio. Es lo que dije hace rato, señor, donde las personas cambiaban dinero, como lo vemos ahí, dólares lo cambian por otro dinero. O sea, lo que hacemos nosotros acá, digámoslo, cuando tenemos familiares allá en los Estados Unidos y nos manden dinero en dólares, pero Ujú. aquí lo recibimos ya en quetzales. O sea, ahí está haciendo un intercambio indirecto. Y eso es lo que yo entiendo, señor. Gracias. Permítame. Sí, José, es muy cierto lo que dice el compañero. En este caso, eso es muy importante, como están poniendo atención, entonces eso es muy importante, no solo es el compañero quien están explicando, sino que ustedes también pueden intervenir. En este caso, cuando hablamos del intercambio directo, es decir, nadie nos obliga a nosotros realizar el intercambio por la necesidad que uno surge. No puede venir lo que Pedro nos dice, usted tiene la obligación o es obligatorio hacer el intercambio con Débora. Puede cambiar un celular y un par de zapatos, no es voluntariamente por la necesidad de cada uno de lo que surge. No es un obligatorio que hagan un intercambio. Cuando hablamos del intercambio indirecto, en este caso, así como bien
dijo o explicó Pedro acerca menciona lo que es el trueque. Nosotros podemos realizar un intercambio de servicio por medio de un bien. Por ejemplo, Pedro es especialista en mecánica. Entonces, como yo no tengo dinero, entonces lo que yo hago, regalarle o pagarle por medio de un bien inmueble, puede pagarle por una mesa o por una silla, dependiendo el cobro que él realiza, porque me están brindando un servicio, me están brindando un servicio. El servicio es arreglar el carro o la luz. Entonces, como yo no tengo dinero de qué pagarle, entonces o regalo una gallina, o dependiendo el costo de la gallina. Entonces es un intercambio indirecto que ellos realizan, así como lo que menciona Pedro acerca de que hay algunos que tienen familiares en los Estados Unidos y ellos mandan dinero. Entonces uno llegan al banco, ya es un servicio que nos presten ahí. Llegan al banco y realizan el intercambio. Ya no es el dinero en dólares, sino que ya es en quetzales. A eso se refiere cuando hablamos del intercambio indirecto. ¿Dudas, jóvenes? No, señor. No, señor. No, Ahora No, viene, señor. gracias, No, señor. Alfredo Luis. Gracias, Pedro. por nada, señor. Alfredo Luis. Sí, señor. ¿Me puedes ayudar con las siguientes diapositivas? Claro, señor. Gracias. Yo entiendo por polo económico que es el resultado de la economía cuando Así se es. abaratan los costos de una producción y Ujú. con eso se logra en producciones eficientes, volúmenes constantes. Así es. ¿Qué más? Y una unidad de producción se refiere a un conjunto de terrenos, como por ejemplo una infraestructura, una maquinaria o equipos, lo que es necesario para realizar un trabajo, ¿verdad, señor? Así es. Solamente. Gracias. ¿Alguien de sus compañeros quieren comentar algo acerca del tema? En este caso, cuando hablamos de los polos económicos, como bien dijo el compañero, son los lugares o zonas que desarrollan. Cuando hablamos de polos, ya estamos hablando de las zonas geográficas. Se recuerdan que eso vieron en el curso de geografía económica, donde la longitud o de la tierra, entonces son lugares donde ellos realizan lo que son las actividades industriales, tanto lo que son comerciales, o son áreas donde ellos realizan cada una de sus actividades. Por ejemplo, si visualizan la imagen donde aparecen ahí los polos económicos, ahí mencionan lo que son los mercados, lo que son las familias, tanto otra vez menciona los mercados y la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa es donde fabrican todos sus productos, llegan al mercado y del mercado ya las familias surgen la necesidad de realizar sus compras o sus servicios, dependiendo de qué tienen la necesidad cada una de las familias. Es ahí donde gastan todos sus ahorros y dineros que ellos tienen. Al igual que las familias ahí aparecen lo que son las ofertas de los productos. Ellos aprovechan las ofertas que salen al mercado y ya
otra vez el mercado mencionan ahí o son todos los gastos que ellos realizan durante la producción. Es muy importante ver también acerca del mercado, de ver cuáles son los productos que están en demanda y la oferta. Se recuerdan del tema de las demandas y ofertas, cuáles son los productos de los factores que producen y cuáles son los productos que menos producen. A eso se refiere cuando hablamos de polos económicos. Al igual que en la unidad de producción, en este caso, así como explicó su compañero, de que dentro de la unidad de producción, qué es lo que necesitan ellos para realizar sus productos. Por ejemplo, ahí mencionan lo que es la maquinaria, el equipo, los animales y los otros bienes que ellos utilizan. ¿Por qué la maquinaria? Si se dan cuenta, si hablamos de la agricultura, en este caso ya ellos utilizan la maquinaria para que realizan sus cosechas. Ya ellos ya saben cuánto tiempo siembran dependiendo de las frutas o dependiendo qué es lo que ellos eh, semillan. Entonces a eso se refiere la unidad de producción. ¿Dudas, jóvenes? Continúa. No. No, señor. No. Continúa, Luis. En el tema de unidad de consumo, en este caso está hablando de todas las familias que ellos satisfacen sus necesidades, adquiriendo, por ejemplo, bienes o servicios dentro de la economía. Si hablamos de las familias, por ejemplo, ellos adquieren bienes o adquieren servicios, entonces dependiendo de las necesidades de ellos que surgen, entonces son los que ellos adquieren. No es por ejemplo, si nosotros no nos va a servir comprar un plasma. Eso no es necesario comprar porque el vecino ya tiene un plasma, entonces yo voy a comprar. No, dependiendo de las necesidades que ellos surgen, entonces ellos pueden adquirir esas necesidades. Por ejemplo, si nosotros ya el mes de enero, el, el- el- el mes de febrero, tanto el mes de junio, nosotros tenemos la necesidad de sacar nuestras nuevas placas. Entonces ya en este caso ya vamos a la necesidad del servicio. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos cómo realizar la cita en la SAT o en la agencia virtual. Entonces vamos a ir con un contador o alguien que es experto en realizar el campo de la contabilidad. Entonces ya en este caso ya la necesidad nos surge. ¿Qué necesidad surge a nosotros para poder realizar o satisfacer nuestras necesidades? Por ejemplo, ustedes ahorita tienen hambre, entonces van a ir a comprar una fruta o van a ir a almorzar, pero si no tienen la necesidad, ustedes no pueden adquirir esa necesidad. A eso se refiere cuando unidad de consumo. Cuando hablamos de los flujos económicos, ¿de qué estamos hablando? A ver. Martín, Sí, señor. ¿de qué estamos hablando cuando nos menciona los flujos económicos? A ver. Son todos los ingresos que tiene una empresa cuando está vendiendo su mercancía o cuando ellos intentan producir una manera de sostenerse y poder empezar a crear otras funciones en las que pueden mejorar sus mecanismos, sus funciones, sus equipamientos y todo ese tipo de cosas. Sí, Señor, sí,
Y en el flujo económico podemos encontrarnos con dos tipos, que las cuales serían los flujos reales y los flujos nominales. Exacto. Así ahí está escrito. Más adelante vamos a hablar cada uno de esos tipos de flujos económicos. Mientras tanto, yo quiero saber qué es un flujo económico. En este caso, cuando hablamos de los flujos económicos, se reflejan, como ahí la palabra menciona económicos, es la economía o es el dinero. Entonces reflejan todo el funcionamiento de todas las actividades económicas que ellos realizan dentro de la economía o dentro del mercado. En este caso, por ejemplo, si hablamos de los consumidores que gastan todo su ingreso, por ejemplo, al mes, ellos llegan el fin de mes, cada uno de los propietarios o los gerentes pagan a sus empleados, entonces ya es un ingreso que ellos obtuvieron, pero todo el ingreso que ellos ganaron, al igual gastan todos sus ingresos, si se dan cuenta, cuando uno le pagan al fin de mes 3,000 o dependiendo cuánto le pagan a la empresa, entonces 3,000 o 3,500, entonces ellos, ese 3,500 se va para gastos. ¿Por qué? Porque tiene que pagar alquiler, tiene que pagar luz, tiene que pagar agua, tiene que pagar su universidad o su colegiatura en el instituto. Entonces, todo lo que ellos gastan de su ingreso. Es decir, que ellos no hay un comercio internacional dentro de lo que es el flujo económico. Déjame ver que... No sé si los demás logran escucharme o me están comentando Jeremías que no se escucha nada. Sí se escucha, señor. Algunas partes, señor. Es que hay una interferencia o mala señal. La cobertura funciona muy bien y entonces toda la voz no se escucha. La información no está completa. Sí, eso es, me están comentando sus compañeros. Pero igual si yo voy a volver a grabar el video, entonces yo voy a subir otra vez la explicación para que ustedes no se queden con la duda. A eso se refiere cuando hablamos de los flujos económicos. ¿Dudas dónde vamos, jóvenes? No, Ya en este no, caso, señor. los flujos económicos nos dan a conocer o habla acerca de lo que es los consumidores, tanto la empresa. A ver. Ahora vienen los tipos de flujos, así como mencionan sus compañeros, el flujo real y el flujo nominal. A ver, alguien de ustedes me pueden, a ver, Débora, ¿me puedes ayudar con los tipos de flujos? ¿O alguien de ustedes, jóvenes? Cuando hablamos de los tipos de flujos, en este caso el flujo real y el flujo nominal. El flujo real, señor, y el flujo nominal que Nominal. Cuando hablamos del flujo real, Señor, ¿sí? el flujo real consiste en el traspaso de bienes y servicios de las empresas a las familias. Así es. Sí, en este caso es como, es así como dice usted, es un traspaso, es una circulación entre las compras que ellos realizan de los bienes, las familias, hacia la empresa. ¿Por qué? Por ejemplo, si nosotros
dentro de la empresa compramos incaparina, mosh, arroz o fideos, compramos en qué empresa viene, en tal empresa, ahí está la marca. Entonces ya las familias compran todos los productos que se encuentra dentro del mercado, tanto si es servicios como bienes. Entonces a eso se refiere cuando hablamos del flujo real. Pero cuando hablamos de lo que es flujo nominal, entonces ¿de qué estamos hablando? A ver, jóvenes. En este caso, la única diferencia de sí, Según lo que yo entiendo, el flujo nominal es, es el, es cuando una empresa vende productos a precio del mercado, o sea, al precio que el mercado lo está dando, el precio popular. ¿qué más? Y la empresa es ahí en donde genera ingresos. Sí, ahí estamos. Porque se recuerdan que hace 15 les estaba comentando que la empresa es muy importante saber conocer acerca del movimiento del mercado, porque si nosotros como dueño o como dueño de la empresa no tenemos el conocimiento acerca de cómo está manejando el mercado cada uno de los precios, y si nosotros como empresa vamos a vender nuestros productos, pero no es al precio del mercado, ¿qué sucede ahí? De que en lugar de que nos genera un ingreso o una ganancia, nos van a generar pérdidas, es decir, egresos, gastos. ¿Por qué? Porque es muy importante. Si nosotros ya sabemos cómo es el campo del mercado, entonces nosotros podemos lanzar nuestros productos al mercado al precio que ellos lo están vendiendo. Así como el ejemplo que les estaba comentando hace 15 de lo que es el mes de diciembre. Ellos ahí ya cambiaron el precio de cada uno de los productos. ¿Por qué? Porque vieron que hay demanda y poca oferta. ¿Qué quiere decir? Que ya la demanda somos nosotros, las personas, y ahí ya llegan uno y piden tal producto y ya no hay, ya se terminaron. Entonces ellos aprovecharon ese momento y subieron el precio de cada uno de los productos. A eso se refiere cuando hablamos del flujo nominal. Y ahora viene lo que es las divisiones usuales de la teoría económica. En este caso encontramos lo que es la microeconomía y la macroeconomía. A ver, alguien de ustedes me pueden, o quién tienen ustedes por microeconomía. Primero tenemos que saber qué es una economía. Ya bien, ustedes lo saben, que la economía es lo que es una ciencia que estudia todos los individuos dentro de la sociedad, dependiendo de ellos cómo administran el dinero o cómo manejan los recursos dentro de la sociedad para que cada uno de los individuos satisfacen sus necesidades. No es porque nosotros nos surgen o queremos comprar tal cosa y no nos sirve para nada. Entonces es muy importante saber la economía y saber administrar nuestro dinero, porque si nosotros solo gastamos en cosas de que no nos sirven, esos bienes solo se quedan ahí nada más porque nunca nos van a servir. A eso se refiere cuando hablamos de economía. Pero cuando hablamos de la micro, en este caso ya bien sabemos que son pequeñas. Entonces, si hablamos de microeconomía, ya estamos refiriendo de las pequeñas empresas. A eso se refiere cuando hablamos de microeconomía. Pero igual, entonces, ¿qué es lo que estudia la microeconomía? A ver, jóvenes.
o quién tiene por el Trata de concepto los movimientos. movimientos, bien. ¿Alguien Trata de los más? movimientos económicos que hace una empresa pequeña. Ahí estamos. ¿Alguien Las, más? O son actividades individuales de un comprador, de un Ajá, fabricante o de una empresa. ahí estamos. En este caso, la microeconomía se basa en el comportamiento económico de los agentes individuales, así como cuando hablamos de los agentes individuales, estamos hablando de las empresas, las familias y los que son los productores o el mercado. Entonces es muy importante saber, si se dan cuenta en la imagen que aparecen ahí, ahí se encuentran las familias, se encuentran la empresa y el mercado. Entonces esos tres son los que forman parte de lo que es los agentes económicos o los agentes individuales. Son los que estudian el comportamiento de cada uno de los individuos, tanto los consumidores, como dicen sus compañeros, tanto lo que es la empresa, tanto los trabajadores, también tanto lo que es el mercado. Es decir, son cada uno de ellos, se encargan la microeconomía. Ellos, ¿qué es lo que, cuáles, si hubo ingresos, si cada uno de los individuales o tanto lo que son familiares o los consumidores o los productores, qué es lo que ellos producen, cuántos son los ingresos? Entonces, estudian cada uno de la economía, pero ya estamos hablando de las pequeñas empresas. ¿Dudas, jóvenes? No, señor. No. no, señor. En este caso, al igual, como les estaba explicando de lo que es el término de micro, ya ustedes ya saben a qué se refiere. Si se dan cuenta, en la pantalla aparecen empresas pequeñas, mínimas, de poca inversión o producción, es decir, ellos no tienen la capacidad de producir más, sino que son pequeñas empresas. Por ejemplo, estamos hablando de una tienda, estamos hablando de las tiendas que en las comunidades. ¿Por qué? Porque no tienen suficientes ingresos para invertir como una empresa grande. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de micro. Al igual que pueden visualizar que aparecen las imágenes. Por ejemplo, ahí dentro de lo que es la microeconomía, ellos como son los que estudian o analizan cada uno de los bienes. Por ejemplo, ¿qué bienes o servicios producen? Por ejemplo, si servicio de lo que es transporte, entonces, ¿cuáles son los bienes que ellos producen? Ahí aparecen los precios. En este caso, cuánto ellos pagan por un bien, por adquirir un bien y por adquirir un servicio. La microeconomía son los que analizan cada uno de ellos. Por ejemplo, si nosotros adquirimos de un servicio de un mecánico, entonces, ¿cuánto nos cobran él para que realizan el trabajo de arreglar el carro o la moto? Entonces a eso se refiere cuando hablamos de precio. Y cuando hablamos de mercados, en este caso, ¿dónde y para quién producir? Es decir, quiénes son. Ahí ya va a entrar dentro de lo que es mercados, la oferta y la demanda. Por ejemplo, si nosotros como ya empresa tenemos que ver dentro del mercado al lanzar nuestro producto, por ejemplo, producir un iPhone. Entonces, en este caso, ¿quiénes compran más ese bien? Si los hombres o las mujeres. Entonces, es muy importante también saber qué ciudad vender esas frutas o qué ciudad vender esos bienes. Por ejemplo, si nosotros lanzamos nuestro producto al mercado, un ejemplo aquí en Guatemala, y ahí no produce más o no es el que no tienen
demanda o no tienen oferta. Entonces nosotros como empresa tenemos que examinar, analizar en qué país donde se venden más cada uno de nuestros productos como empresa. Al igual que ahí mencionan los agentes económicos. Si se dan cuenta, los agentes económicos ya sabemos que están conformados por las familias, por las empresas y tanto lo que son el mercado o el sector público. A eso se refiere cuando hablamos de tanto los bienes, precios, mercados y agentes económicos. ¿Dudas dónde vamos, jóvenes? A ver, ¿qué? No, señor. Ahora viene lo que es No, la, señor. gracias. Ya de los 3 áreas que aparecen o que conforman lo que es el microeconómico, ahí yo ya les expliqué acerca del comportamiento de los consumidores, tanto el mercado, también la interrelación entre el mercado como lo que son los precios. Ellos tienen que ver, analizar dentro del mercado cuáles son los productos que ellos como empresa tienen que lanzar hacia el mercado, porque no solo es de yo voy a fabricar tal producto y lo venden en tal precio, no, ellos tienen que analizar cada uno de los productos. Perdón, jóvenes. Porque nosotros lo que pretendemos ahí es generar ingresos. Entonces es muy importante que cada una de las empresas tiene que realizar un análisis dentro del mercado para lanzar sus productos. Ahora viene lo que es macroeconomía. Ya sabemos que la microeconomía, estamos hablando de las pequeñas empresas que tienen no tienen lo suficiente o la capacidad para producir lo que es los productos o tiene poca inversión dentro de la empresa. Ahora cuando hablamos de la macroeconomía, ¿de qué estamos hablando, jóvenes? Se refiere a las grandes empresas, Ajá, ¿qué más? por ejemplo, la empresa de Coca-Cola que abarca a todo el mundo, o sea que eh, se podría decir que vende productos tanto en Europa como en América y así en otros países. Ahí estamos. Sí, porque en este caso ya estamos hablando de las grandes empresas. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad muy alta y tiene suficiente inversión para poder realizar cualquier producto. Si se dan cuenta, lo que es Coca-Cola y Pepsi-Cola, ellos es la competencia más grande. Porque si no estoy mal, hace 2 años Coca-Cola lanzó un producto de las bebidas pequeñas de 5 quetzales o 3 quetzales, ya no recuerdo, de los mini Coca-Cola, decíamos nosotros. Por, y de ahí, como ya vieron que todos quieren comprar el producto, se dieron cuenta que sí hubo venta de esas bebidas, son los chiquitos mini, lo que son, aparte son los mini Coca-Cola. Hay otros que salieron como en desechable, pero son pequeños, de 5 quetzales, costaba, ya no recuerdo. Y después de eso, cuando Coca-Cola lanzó en el mercado esas bebidas, ya Pepsi-Cola copió. ¿Por qué? Porque vieron ellos de que sí hubo venta acerca de esas bebidas. Entonces son las grandes industrias que ellos tienen la capacidad. La microeconomía, ya estamos hablando de las tiendas, pero la macroeconomía son las que tienen la capacidad, tiene suficientes ingresos para realizar cualquier producto que ellos quieren lanzar dentro del mercado. Al igual que en este caso, si se dan cuenta, cuando hablamos de lo que es microeconomía, ya estamos hablando de lo que son agentes económicos. Pero cuando hablamos de la macroeconomía, estamos hablando de los agregados económicos.
Permítame, jóvenes, a ver. Sí, India Quiché igual está dentro de ese macroeconomía. Gracias, Pedro. En este caso igual, India Quiché. ¿Por qué? Porque es que India Quiché igual, sus bebidas, así como el de Coca-Cola, él lanzó al mercado los mini bebidas. Entonces igual ya las personas compran. ¿Por qué? Porque ya tiene otro sabor y es económico. A ver, déjame ver. Sí, solo con esa diapositiva y ustedes termino con la clase, no tenga pena, joven, gracias. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de la macroeconomía. Al igual que dentro de la macroeconomía, encontramos, permítame, encontramos lo que son los 3 grandes sectores que encontramos en el sector primario. Está lo que es el agricultor, el sector secundario, la industria, y el sector terciario, los servicios. Eso es lo que está dentro de lo que es el tema de macroeconomía. ¿Dudas, jóvenes? No. No, señor. No, señor.